Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería comentarles que este trabajo es también producto de trabajo conjunto que en otras oportunidades compartimos tanto con Davide como con Pablo, bueno, en ocasión del Congreso Nacional de Filosofía en Chile. Y la idea surgió también en ese contexto donde yo presenté un trabajo a propósito de que es mi tema de interés, los experimentos mentales en ciencia física, que es mi tema de tesis doctoral, por una sugerencia que Davide me hizo en cuanto a Paul Feyerabend como una opción para pensar los experimentos mentales o para pensar la epistemología de los experimentos mentales. Así que el crédito para Davide al respecto. Entonces, bueno, como Davide es de Brasil y yo soy de Argentina, cuando estuvimos ayer escuchando las ponencias de los otros expositores y conversando, se nos ocurrió hoy dedicar un rato a la mañana para, bueno, primero leer los trabajos completos y después escribir o hacer algunas anotaciones para hacernos comentarios, como compartimos un autor, quizá para enriquecer un poco las perspectivas, ya que, bueno, hemos experimentado que es provechoso el trabajo conjunto. Así que, bueno, esa es la propuesta, le intervenimos un poco la idea del coloquio a Pablo con esta idea. Bueno, en principio, presentar la estructura del trabajo antes de la exposición. El título es Paul Feyerabend, Experimentos Mentales y Lenguaje Observacional. El trabajo, quizás para aquellos que no provienen directamente de la filosofía, la primera parte les resulte un poquito tediosa. La idea es proporcionar un marco a partir de la epistemología o de las consideraciones que al respecto hace Paul Feyerabend para pensar los experimentos mentales en cuanto a sus funciones en el contexto de justificación y discutir un poco cuáles son las bases a partir de las cuales se les han asignado funciones probatorias en la filosofía de la ciencia. Entonces, el trabajo más o menos se estructura de la siguiente manera. Hay una introducción que es una presentación general, ustedes la van a ver en el texto. Luego examino algunas nociones fundamentales que Paul Feyerabend presenta y que pueden servir para nuestro examen de los experimentos mentales. Luego paso a el caso del experimento de la torre que Feyerabend analiza en contra el método en relación a, bueno, un experimento que Galileo consigna para defender la posición copernicana. Luego establezco algunas similitudes entre el ejemplo y el análisis que Feyerabend hace del experimento de la torre con los experimentos mentales, en particular con el experimento de la caída de los cuerpos de Galileo. Luego utilizo algunas de esas categorías para tratar de ampliar ese análisis a otros experimentos. En este caso menciono el ejemplo del balde de Newton como otro caso que también podría pensarse en este contexto. Y finalmente hago algunas consideraciones que más que nada abren la discusión. Entonces, la hipótesis, si se puede llamar de esta manera, del trabajo o el objetivo es establecer si los experimentos mentales pueden introducir interpretaciones naturales alternativas a través de la visualización de escenarios imaginarios y de esta manera subvertir resultados observacionales establecidos o desafiar principios teóricos. Bueno, la idea general que ustedes van a poder ver allí en el texto, que bueno, quizás algunas partes lea, pero en general la idea es comentarlo, es que en la filosofía de la ciencia los experimentos mentales que fueron ampliamente utilizados en física solo han recibido por parte de los epistemólogos funciones con fines refutatorios o heurísticos, pero a diferencia de los experimentos reales, las funciones que pudieran desempeñar en el contexto de justificación, es decir, funcionando como pruebas de teorías o de hipótesis científicas, han sido restringidas. En este sentido podemos remitirnos incluso a Karl Popper, ¿no? Donde el uso apologético, que es este uso con fines probatorios, es un uso completamente excluido de las funciones que pudieran desempeñar los experimentos mentales, sí pueden cumplir funciones heurísticas. Entonces, en este contexto general de la filosofía de la ciencia aparece una discusión bastante reciente acerca de las funciones de los experimentos mentales, cuyos representantes son más o menos los autores a partir de los cuales se establece la discusión bien contemporánea sobre este tema. Las dos posiciones extremas, digamos, en cuanto a las funciones que puedan desempeñar son la de un filósofo canadiense que se llama Robert James Brown, quien sostiene que los experimentos mentales y
toma como ejemplo paradigmático el experimento de la caída de los cuerpos de Galileo, que en un rato voy a explicar y bueno, voy a tratar de dar alguna razón de por qué se considera un experimento mental, por lo menos en el momento, en el contexto de su formulación. Brown sostiene que estos dispositivos nos permiten intuir directamente clases naturales, es decir, nos permitirían conocer a priori leyes de la naturaleza, sin la necesidad de ejecutar un experimento real o de presentar nuevos datos. A partir de la visualización de una situación en la imaginación en la cual es posible percibir a priori un fenómeno que ejemplifica propiedades de clase natural, podemos conocer directamente, por eso a priori, leyes de la naturaleza. La posición antagónica, que es la que está más de acuerdo con la tradición en filosofía de la ciencia, que es representada por un filósofo norteamericano que se llama John Norton, sostiene que los experimentos mentales, si pueden cumplir alguna función en relación a las teorías o hipótesis científicas, es simplemente funcionando como argumentos, en este caso argumentos deductivos. Entonces lo que hace Norton es básicamente examinar los mismos casos que examina Brown y reconstruirlos en función de premisas y conclusiones, mostrando que lo único que sucede en los experimentos mentales es presentar un argumento que se basa en datos de nuestra experiencia de una manera colorida, ¿no? En la representación del escenario imaginario contribuye a que sea más fácil de aceptar la conclusión, pero no hay ningún poder epistémico oculto que tengan estos dispositivos. Entonces, la idea es hacer un ejercicio. Esto no es un tema del que se haya ocupado directamente Paul Feyerabend, así otros filósofos como Karl Popper o incluso como Lakatos, pero Feyerabend no habló específicamente de los experimentos mentales. No obstante, hay algunas ideas en su filosofía que nos permitirían fundamentar de una manera diferente el examen epistemológico de estos dispositivos. Entonces, el objetivo es persuadirlos un poco de que si aceptamos estos principios, podemos atribuirle a los experimentos mentales un rol importante que en los términos de Paul Feyerabend, que son los que están en los que está expresado la hipótesis, es el siguiente, ¿no? Los experimentos mentales, como el experimento de Galileo que voy a desarrollar, permiten introducir interpretaciones naturales, ¿no? Subvertir, es decir, cambiar de alguna manera, ya vamos a ver a través de qué mecanismo, interpretaciones naturales, que ya vamos a ver qué es lo que quiere decir este concepto, y por lo tanto establecer nuevas teorías, cambiando, ¿no?, el lugar tradicionalmente asignado a estos dispositivos. Entonces, en primer lugar, examinamos algunas nociones fundamentales en la epistemología de Feyerabend. Hago en este apartado del texto una lectura de las posiciones que Feyerabend fue desarrollando hasta llegar a su noción de interpretación natural que se encuentra en el Tratado contra el Método, como si se tratara de un recorrido más o menos lineal, es decir, Feyerabend se separa de la concepción heredada de la ciencia de una manera gradual, entonces empieza a objetar, en este texto que está citado allí, la interpretación del lenguaje observacional del positivismo lógico. Entonces, una de las principales objeciones de Feyerabend es que está basado en una ontología, es decir, hay suposiciones metafísicas acerca del estatus ontológico de las entidades a las que refiere, ¿no? Quizás una manera simple de poner esta perspectiva es el objetivo de algunas de las especulaciones del Círculo de Viena eran separar tajantemente a la filosofía de la ciencia o al análisis lógico de la ciencia de la metafísica especulativa, y por lo tanto quedaba excluida de la discusión filosófica, al menos en los términos de los positivistas lógicos, la base metafísica de los enunciados, la base metafísica de la ciencia. La primera objeción de Feyerabend es las maneras de describir al lenguaje observacional de los positivistas lógicos, que funcionaba como base de las teorías científicas, como piedra de toque de las teorías científicas, está ligada a compromisos ontológicos y metafísicos. Entonces, avanzando un poco en esta perspectiva, Feyerabend va a aducir algo que aparece en un texto del 58, mencionado anteriormente, lo que se conoce como la tesis 1, ¿no?, que es la conclusión de este examen del lenguaje observacional del positivismo lógico. Entonces, él sostiene que la interpretación del lenguaje observacional está determinado por las teorías que usamos
para explicar lo que observamos y cambian tan pronto cambian las teorías, ¿no? Esta es la conclusión o una especie de corolario, ¿no? Que va a establecer Feyerabend. Este es un principio que, como hemos escuchado en las charlas anteriores, sobre todo vinculadas a Kuhn o observaciones vinculadas a Hanson, es compartida por otros autores, pero que significa para Feyerabend una separación de sus orígenes vinculados a la concepción heredada. Entonces, lo que sucede con esta tesis, ¿no? Esta tesis que dice simplemente que el lenguaje observacional está determinado por las teorías, es que se invierte la relación de significatividad. Es decir, para los positivistas lógicos, los términos, los conceptos de la ciencia adquirían significado a partir de aquellos tomados de la observación, es decir, la significatividad ascendía, ¿no? De abajo hacia arriba. Nosotros los positivistas lógicos tenían reglas de correspondencia a partir de las cuales se establecía la significatividad de los enunciados teóricos en relación a los observacionales, aquellos que pertenecían al lenguaje observacional, los términos del lenguaje observacional. Entonces, la idea de Feyerabend es invertir esta relación de significatividad y establecer que los significados ya no se filtran hacia arriba, como sucedía en esta concepción positivista, sino que los datos, ¿no? Los datos de la observación, si se quiere, carecen de significado si no son puestos en relación con una teoría, es decir, adquieren significado en el contexto de una teoría. Entonces, en este texto del 62, que se llama Explicación, Reducción y Empirismo, Feyerabend analiza la teoría de la reducción de Nagel como la teoría de la explicación de Hempel y explica que estas nociones dominan esta concepción que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con el lenguaje observacional. Él hace algunas observaciones que tienen que ver con que, si bien sus explicaciones pueden funcionar para explicar cómo funcionan algunos enunciados generales, no son adecuadas para dar cuenta de la práctica científica real y no reflejan adecuadamente la relación entre enunciados generales, entre los enunciados teóricos y los enunciados observacionales de la ciencia. Entonces él dice, hay dos supuestos básicos que él quiere desacreditar y que provienen del positivismo, que son la consistencia y la invariancia de significado. Estos dos supuestos, ¿no? Que subyacen a la noción del lenguaje observacional en el positivismo dependen en parte de la teoría de la reducción de Nagel y la teoría sobre la explicación de Hempel. Entonces, los dos supuestos, que son la consistencia e invariancia del significado, ahora vamos a ver un poquito de qué se tratan y de qué manera Feyerabend los desacredita. Entonces, la condición de adecuación sostiene que solo son admisibles en un dominio las teorías ya usadas en este dominio o consistentes con ella, ¿no? Esto se vincula con la teoría de reducción de Nagel. No solamente podemos aceptar nuevas teorías más comprensivas, ¿no? en las que se subsuman otras teorías, siempre y cuando tengan una coincidencia, una consistencia con aquellas teorías que la ciencia ya emplea. Entonces, lo que va a hacer Feyerabend es mostrar con una serie de ejemplos históricos que esta condición no es satisfecha por casos típicos, y además que las consecuencias de esta exigencia, ¿no? No pueden ser defendidas en bases empíricas, a partir de bases empíricas. El segundo supuesto, que tiene que ver con los principios derivados de la noción de explicación y reducción, es el supuesto de invariancia de significado. Este supuesto está motivado por un argumento básico, que es que uno y el mismo conjunto de datos observacionales son compatibles con teorías muy distintas y mutuamente inconsistentes. Esta es la novedad, ¿no? Que va a introducir Feyerabend en consonancia con otras observaciones similares, ¿no? Que tiene que ver con señalar que es posible establecer dos teorías, ¿no? Que sean compatibles con los mismos conjuntos de datos, que está en la condición de adecuación establecida por el positivismo lógico, que sean mutuamente inconsistentes, ¿no? Y esto derriba esa exigencia de coincidencia con los datos observacionales o de conformidad con los datos observacionales que el positivismo lógico sostenía. Entonces, el objetivo de Feyerabend con estas críticas es poner de manifiesto que es difícil ignorar la influencia de la idiosincrasia de la actividad científica y la estructura del lenguaje sobre nuestras teorías y sobre nuestros enunciados observacionales. La consumación de este camino crítico es la noción de interpretación natural que desarrolla y examina en el Tratado contra el Método, que es
su obra más célebre. Entonces, la idea es que los enunciados de la experiencia, aducidos como evidencia para una teoría, poseen un carácter histórico-fisiológico que solo puede ser descubierto contrainductivamente. Ya vamos a ver en qué consiste este principio. Es decir, introduciendo y elaborando hipótesis inconsistentes entre sí desde el punto de vista de las teorías bien establecidas. Entonces, el lenguaje observacional para Feyerabend, lejos de ser producto de una interpretación unívoca sugerida por la experiencia, ¿no?, por los datos de la experiencia, es producto de procesos que dan forma a la apariencia del fenómeno y que establecen una conexión que luego será inseparable con las palabras. Entonces, el examen, si algunos de ustedes han visto el texto de Feyerabend, del experimento de la torre, tiene el objetivo de mostrar cómo, en ese caso, lo que hace Galileo es introducir nuevas interpretaciones naturales para suplir las interpretaciones provenientes de la perspectiva aristotélica, ¿no?, para explicar este fenómeno que tiene que ver con el movimiento que observamos al caer un objeto de una torre muy alta, ¿no? Si la Tierra estuviese estática, no deberíamos observar, estuviese en movimiento, no deberíamos observar un movimiento recto, que es el que de hecho se observa. Entonces, lo que hace Galileo, bueno, este es el argumento de los aristotélicos para defender esta perspectiva. Lo que hace Galileo es, a partir del experimento de la torre, introducir un nuevo lenguaje observacional. Lo que él está diciendo es, en realidad tenemos que separar, ¿no?, el movimiento relativo del absoluto, y lo que observamos en realidad, como ya habían dicho otros pensadores, es una combinación de un movimiento rectilíneo y como una parábola, ¿no es cierto? Que no podemos percibir a simple vista, pero que es el verdadero movimiento que sucede cuando cae el objeto. Entonces, suplanta la interpretación aristotélica que le daba sentido a este fenómeno por una nueva interpretación que sí acuerda con la perspectiva copernicana. Bueno, esto es lo que estaba diciendo recién. De acuerdo con Copérnico, el movimiento debería ser una mezcla de movimiento rectilíneo y circular. Entonces, lo que sucede con el argumento de los aristotélicos que utilizaban este experimento de la torre para probar, ¿no?, de alguna manera, para mostrar la inmovilidad de la Tierra, es que es una ilusión, ¿no?, similar, dice Galileo, a la que tenemos cuando caminamos por la calle por la noche y pensamos que nos parece que somos seguidos por la luna. Es una ilusión. Entonces, el problema, ¿no es cierto?, o el problema para nosotros, es que es muy difícil aislar las interpretaciones naturales del lenguaje observacional, ¿no? Como decía antes, una vez que asociamos esas interpretaciones con las palabras, es muy difícil deshacer este vínculo, ya que los componentes ideológicos involucrados pueden escapar a nuestra consideración. Entonces, para él, el experimento de la torre es un ejemplo de su propuesta metodológica que tiene que ver con la proliferación de alternativas. Solamente es posible sustituir o cambiar esas interpretaciones naturales cuando se establece una interpretación inconsistente, ¿no?, con la que se da a esos datos, que es el caso de Galileo. Solamente de esta manera, contrainductivamente, es posible desenmascarar los principios explicativos de la experiencia. Entonces, la idea en el momento siguiente es, que es el punto 4 del texto, examinar otro experimento, que es el experimento de la torre, de la torre de Pisa, en este caso, no el de la torre de la que tiramos una piedra, que, bueno, en el momento en que Galileo formuló fue un experimento mental porque suponía la ausencia de ciertas condiciones, o sea que no podía generarse el vacío, ¿no?, para disminuir el rozamiento, por ejemplo. Entonces, se considera un experimento mental que en general se entiende como una reducción al absurdo desde el punto de vista aristotélico. Entonces, lo que propuso Galileo, que es lo que examina Feyerabend, que no examina Feyerabend, pero que nosotros proponemos examinar a partir de Feyerabend, es que en este caso lo que sucede es también una sustitución de ciertas interpretaciones naturales, ¿no? Un mecanismo parecido al que emplea Galileo en el experimento anterior. ¿En qué consiste el experimento? Bueno, dice Galileo, ¿qué sucede? Según los aristotélicos, si arrojamos desde una torre, supónganse la torre de Pisa, dos objetos, uno más pesado que el otro,
según la interpretación aristotélica, el objeto más pesado caería más rápido que el objeto más liviano. ¿Qué sucede? Que es la pregunta que está allí al lado del dibujito, que se achica un poco. ¿Qué sucedería si uniéramos estos dos cuerpos de diferente composición, de diferente peso, con una cuerda de peso despreciable y fueran liberados desde cierta altura, ¿no? Si según Aristóteles los cuerpos más pesados caen más rápido que los cuerpos más livianos, entonces ¿qué pasaría si hacemos un compuesto con dos cuerpos de distinto tamaño, ¿no? Sin considerar el peso de lo que sea que los una? Bueno, el punto es que la teoría aristotélica culminaría en un absurdo de alguna manera, porque en un sentido ese compuesto de dos cuerpos caería más rápido que el cuerpo más pesado tomado aisladamente, y en otro sentido caería más lento porque tiene un cuerpo más liviano unido al cuerpo más pesado, que por lo tanto retrasa su caída. Entonces el sistema combinado de esos dos cuerpos es al mismo tiempo más lento y más rápido que el cuerpo más pesado considerado individualmente, lo cual es evidentemente una contradicción. Para Galileo, la manera de resolver esta paradoja consiste en suponer que tanto el sistema combinado como el cuerpo más pesado individualmente caen a la misma velocidad, aceleración, perdón de los físicos, con perdón de los físicos. Entonces, existen varias interpretaciones, muchas interpretaciones de este experimento clásico. Obviamente es como el ejemplo paradigmático de los experimentos mentales. Por supuesto que cuando se realiza en el vacío sucede lo que anticipa Galileo. Una de las interpretaciones es la de Coiré, según el cual la física, la verdadera física, la buena física se hace a priori, por lo tanto lo que hizo Galileo con este experimento imaginario es doblemente meritorio debido a las condiciones de experimentación que no tenía, con las que no contaba, y además porque prueba que el verdadero conocimiento en física es a priori, podemos conocer a priori el mundo natural. Robert Brown, que es este filósofo del que les hablaba más temprano, muy posteriormente a este texto de Coiré, que fue un gran historiador de Galileo, ¿no? Y un gran epistemólogo de los escritos de Galileo. Bueno, Brown retoma un poco la posición de Coiré y dice que a través de estos dispositivos es posible intuir leyes de la naturaleza, que en realidad nosotros podemos visualizar ese escenario imaginario donde arrojamos los objetos, ¿no? donde aceptamos ese marco nomológico aristotélico y donde vemos que conduce a una contradicción, pero si bien eso es un argumento, es decir, si bien se puede mostrar con premisas, hay un salto en esa argumentación que es la conclusión de que todos los cuerpos caen con la misma velocidad, aceleración, esta vez con perdón de los físicos. Esa conclusión es algo, como ustedes sabrán, de una contradicción se puede derivar cualquier cosa. Entonces, ¿cómo llegamos de una contradicción a esa ley?